El telegrama llegó antes de que nadie supiera si estaba vivo o muerto. Era el tipo de documento que las burocracias militares producen en la niebla de la guerra, eficiente, formal y, a veces, terriblemente prematuro. En algún lugar del Océano Pacífico, entre el humo y la furia que envolvían uno de los puertos mejor defendidos de todo el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, un hombre había desaparecido. Su avión fue visto por última vez cayendo en picado. No se confirmó el uso de paracaídas. No había señal de radio. Solo quedaba el frío e indiferente silencio que siempre seguía a un combate aéreo una vez que cesaban los disparos y el humo comenzaba a disiparse. Así pues, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos hizo lo que hacen las instituciones cuando pierden a alguien extraordinario. Prepararon la documentación, redactaron la condecoración, reunieron a los testigos y las confirmaciones de las bajas, y reunieron los argumentos necesarios para otorgarle a un combatiente el máximo honor militar que la nación podía concederle. Le otorgaron la Medalla de Honor. El único problema, nadie sabía si seguía respirando. Para comprender lo que ocurrió el 3 de enero de 1944, hay que entender cómo se vivía la guerra del Pacífico desde la cabina de un bote F-4 Corsair a 30.000 pies de altura. Hay que entender las matemáticas de la supervivencia y cómo, según todos los cálculos disponibles para la ciencia militar en 1943, un piloto de la Infantería de Marina en particular debería haber muerto mucho antes de siquiera acercarse a Rabaul. El teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial no fue un único campo de batalla. Fue un vasto imperio oceánico de violencia que se extendió por millones de kilómetros cuadrados de aguas abiertas, islas selváticas, atolones de coral y rocas volcánicas. El imperio japonés construyó este teatro de operaciones deliberadamente, una serie de anillos defensivos concéntricos que se extendían desde las islas principales hacia el sur y el este, hasta Australia. Cada anillo estaba diseñado para agotar a las fuerzas estadounidenses antes de que pudieran alcanzar el siguiente. Cada isla era una fortaleza, cada puerto un campo de batalla. Y en el centro del anillo suroccidental, los japoneses habían construido algo que los aviadores estadounidenses temían más que casi cualquier otra cosa en la guerra: Rabaul. Situada en el extremo nororiental de la isla de Nueva Bretaña, Rabaul era la joya de la corona de las defensas del Japón imperial en el Pacífico sudoccidental. Se alzaba a la sombra de volcanes activos. Su puerto, Simpson Harbor, era uno de los mejores fondeaderos naturales de todo el Pacífico. Los japoneses lo habían transformado en una base naval y aérea de extraordinaria capacidad, con una presencia máxima de entre 300 y 400 aviones de combate, apoyados por baterías antiaéreas que podían llenar el cielo de fuego, creando la sensación de una muralla impenetrable. Las tripulaciones estadounidenses que sobrevolaban Rabaul no hablaban de ella como de otros objetivos. Hablaban de ella en voz baja. Hablaban de ella como los hombres hablan de algo que ya se ha cobrado la vida de seres queridos. A finales de 1943, la estrategia aliada, impulsada por el almirante William Halsey y el general Douglas MacArthur, exigía la neutralización de Rabaul. No necesariamente su captura, sino su neutralización, su destrucción total. El problema radicaba en que neutralizar Rabaul significaba enviar aviones estadounidenses y aliados directamente al corazón de una de las redes de defensa aérea más sofisticadas que Japón había construido en todo el Pacífico. Las bajas en los cielos de Rabaul no eran estadísticas, sino obituarios. Los pilotos de caza estadounidenses caían a un ritmo alarmante para los comandantes de todos los niveles. Hombres experimentados, que habían sobrevivido a Guadalcanal, que habían participado en decenas de misiones, caían sobre Rabaul en cantidades que el calendario estratégico aliado simplemente no podía absorber. Los pilotos de caza japoneses que defendían Rabaul no eran aficionados. Muchos de ellos eran veteranos de China, de Pearl Harbor, de Midway. Volaban el Mitsubishi A6M0, un avión que, en las manos adecuadas y a la altitud correcta, aún era capaz de matarte antes de que lo vieras venir. En este contexto, en el verano de 1943, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos envió al VMF-214, y al frente del VMF-214 enviaron a un hombre que, según cualquier criterio razonable de evaluación militar, no tenía absolutamente ninguna aptitud para estar al mando de nada. Su nombre era Gregory Boyington, pero nadie lo llamaba así. Lo llamaban Papi. En 1943 tenía 30 años, lo que lo convertía en un anciano para los estándares de los pilotos de caza de la Infantería de Marina. La mayoría de sus hombres tenían 19, 20 o 22 años.
Jóvenes que habían crecido viendo noticiarios y escuchando la radio sobre la guerra, que se habían alistado en cuanto pudieron y se encontraron de repente en el Pacífico con una máquina de matar entre las piernas y el peso del mundo sobre sus hombros. Para ellos, Boyington era viejo. Tenía arrugas alrededor de los ojos que no eran por entrecerrar los ojos por el sol. Su forma de sostener un vaso lo decía todo sobre los años que llevaba dentro. Era brusco, ruidoso, a veces grosero y ocasionalmente brillante. Y, en el aire, era algo que desafiaba cualquier descripción sencilla. Nació el 4 de diciembre de 1912 en Coeur d'Alene, Idaho. Sus primeros años fueron complicados, como suele suceder en la vida de muchos hombres. Una familia desestructurada, un padrastro cuyo apellido llevaría durante años antes de conocer la identidad de su padre biológico, una infancia transcurrida en parte en el noroeste del Pacífico, donde desarrolló la particular resiliencia que se adquiere al aprender desde temprana edad que el mundo no siempre ofrece su apoyo automáticamente. Fue luchador universitario en la Universidad de Washington. No era un luchador aficionado, sino lo suficientemente bueno como para competir a nivel profesional, lo que revelaba su relación con el dolor y su perseverancia. Se graduó en Ingeniería Aeronáutica en 1934 y se unió al Cuerpo de Marines como oficial de reserva. Aprendió a volar. Y cuando subió por primera vez a la cabina y sintió la vibración del motor a través del fuselaje y el horizonte inclinarse bajo él, algo encajó a la perfección, algo que quizás había estado desalineado toda su vida. Gregory Boyington en el aire no era el mismo hombre que luchaba en tierra. En el aire, todo era claro. La geometría era absoluta. La física era implacable. O tomabas la decisión correcta o morías. No había ambigüedad. No había burocracia. Solo existían el avión, el cielo y el enemigo, pero el suelo seguía encontrándolo. Para 1941, Boyington había acumulado deudas que el salario de un oficial del Cuerpo de Marines no podía saldar. Había pasado por un matrimonio que terminó de la manera dolorosa en que terminan los matrimonios cuando un hombre no encuentra la paz consigo mismo. Tenía 3 hijos, obligaciones y una relación con el alcohol que comenzaba a definirlo de maneras que resultaban peligrosas para su carrera profesional. El Cuerpo de Marines, al observar esto, no estaba nada impresionado. Había problemas disciplinarios. Había complicaciones financieras. Su carrera, que había mostrado un gran potencial, comenzaba a estancarse. Y entonces, en la primavera de 1941, surgió una oportunidad que, para un hombre desesperado, parecía una salvación. El grupo de voluntarios americanos, conocido posteriormente como los Tigres Voladores, reclutaba pilotos estadounidenses para luchar por China contra la agresión japonesa. La paga era extraordinaria para los estándares militares, $600 mensuales de sueldo base, con una bonificación de $500 por cada avión japonés destruido. Para Boyington, ahogado en deudas. Esto no era solo una aventura, sino una tabla de salvación. Renunció a su cargo en el Cuerpo de Marines, o, más precisamente, solicitó la baja temporal, lo que posteriormente le acarrearía enormes complicaciones burocráticas, y partió hacia Asia. Llegó a Birmania en 1941 y se unió a la AVG justo cuando estalló la Guerra del Pacífico con el ataque a Pearl Harbor. Volaba el Curtiss P-40 Warhawk, un avión que no igualaba al Ciru en combate aéreo, pero que podía ser letal si se aprovechaban sus puntos fuertes, su velocidad en picado, su resistencia y su capacidad para soportar daños y aún así regresar a salvo. Consiguió victorias aéreas con los Flying Tigers. El número exacto sería objeto de controversia más adelante. El propio Boyington afirmó 6 derribos confirmados en la AVG, una cifra que, sumada a sus victorias posteriores en el Cuerpo de Marines, elevaría su total a 28, pero los registros de la AVG y los historiadores han cuestionado este dato de maneras que nunca se han resuelto por completo. Lo que no se discute es lo que aprendió en los cielos de Birmania y China. Aprendió a luchar en inferioridad numérica. Aprendió a usar el terreno, el sol y la altitud como armas. Aprendió la psicología del combate aéreo, cómo funcionaba el miedo, cómo la agresión podía canalizarse hacia algo controlado y letal. Aprendió, en la escuela más dura posible, lo que se necesita para sobrevivir cuando las probabilidades están en tu contra. Regresó a Estados Unidos en 1942. Su carrera en la AVG había terminado de forma turbulenta. Hubo conflictos personales, acusaciones y la peculiar forma de actuar de Boyington, que chocaba frecuentemente con los procedimientos oficiales. Se reincorporó al Cuerpo de Marines,
pero el proceso para que le restituyeran su anterior cargo se arrastró por la burocracia militar como un barco en el fango. Pasó meses en Washington, luchando contra el papeleo, contra su propia reputación, contra la memoria institucional de una carrera que no había sido del todo intachable. Bebió, esperó, vio a otros hombres ir a la guerra mientras él permanecía sentado en oficinas discutiendo con los administradores. Cuando finalmente regresó al Pacífico, a principios de 1943, fue asignado al VMF 122 y luego a diversos puestos de Estado Mayor y de entrenamiento que eran profundamente inadecuados para un hombre de su temperamento y habilidades. No volaba, no combatía. Tenía 30 años en una guerra que se desarrollaba sin él, y cada día que pasaba se sentía como un nuevo pago de una deuda que no estaba seguro de poder saldar jamás. Luego, en el verano de 1943, el Cuerpo de Marines le asignó el escuadrón F-214. El escuadrón que heredó no era, ni por asomo, lo que se podría llamar de élite. El UMF-214 ya existía antes de Wellington, con otra identidad y una plantilla diferente. Pero cuando asumió el mando a principios de septiembre de 1943, el escuadrón se estaba reconstruyendo prácticamente desde cero con un grupo de pilotos que no encajaban en ningún otro lugar. Pilotos de reemplazo que habían llegado al Pacífico Sur pero que aún no habían sido asignados a unidades establecidas. Hombres que estaban entre destinos, entre escuadrones, entre identidades. Provenían de diferentes programas de entrenamiento, diferentes orígenes, diferentes niveles de habilidad. Eran, en el sentido más literal, los hombres disponibles, no los elegidos. Wellington los observó y vio algo que quizás el Cuerpo de Marines institucional no percibía. Vio hombres que no tenían nada que demostrar y, por lo tanto, paradójicamente, eran libres de demostrarlo todo. Vio hombres a quienes aún no les habían dicho lo que no podían hacer. Vio, en su desalineo y su incertidumbre, un reflejo de sí mismo, marginados, inadaptados, hombres para quienes el camino convencional no había funcionado del todo, a quienes ahora se les pedía que hicieran algo extraordinario con lo poco que les quedaba. Los llamó las ovejas negras. El nombre se les quedó grabado al instante, como suele suceder cuando un nombre refleja algo verdadero. Su filosofía de entrenamiento era poco convencional, lo que escandalizó el procedimiento militar adecuado y probablemente salvó vidas. Enseñó a sus pilotos a luchar a su manera, que no era la que describía el manual ni la que les había enseñado la escuela de vuelo. Les inculcó las tácticas que había desarrollado en Birmania y las Islas Salomón. Nunca entrar en un combate aéreo con un Zero a menos que no hubiera otra opción, porque el Zero podía superar en maniobrabilidad a casi cualquier avión y, si te dejabas arrastrar a su zona de combate preferida, te mataría. En cambio, energía, velocidad, altitud, atacar desde la posición, usar la velocidad superior en picado para desengancharse, volver a ascender y atacar de nuevo. El Corsair, el F-4U, con sus distintivas alas de gaviota curvadas y su enorme motor radial Pratt & Whitney 2800 de 2000 caballos de fuerza, no era tan maniobrable como el Zero a bajas velocidades, pero era más rápido en picado, más resistente y golpeaba con más fuerza con sus 6 ametralladoras de calibre 50. Usa lo que tengas. No luches la batalla que el enemigo quiere librar. Libra la batalla que lo mate. También hizo algo extraordinario que nada tenía que ver con la mecánica de aviones ni con las tácticas de combate. Habló con sus hombres, abiertamente, sin la ostentación de autoridad que muchos oficiales superiores mantenían. Les dijo quién era, no la versión idealizada, sino la versión real, el hombre con sus deudas, sus errores y los años de frustración. Les dijo que la medida de un piloto de caza no era de dónde venía ni cómo lucía su historial en papel. Era lo que hacía cuando empezaban a caer las balas razadoras. La cabina se llenaba de humo y el instinto era frenar y huir. Ese era el momento. Ese era el único momento que importaba. El escuadrón Black Sheep entró en combate en septiembre de 1943 sobre los cielos del norte de las Islas Salomón y el anillo defensivo exterior de Rabaul. En su primera misión de combate, del 12 de septiembre al 17 de octubre de 1943, destruyeron 97 aviones japoneses con una pérdida mínima. Contaron con varios ases. El escuadrón tenía una proporción de victorias que hacía que otras unidades de la infantería de marina se fijaran 2 veces en él. El propio Wellington ascendía la escala de victorias aéreas a un ritmo que atraía serias miradas. Tenía un don, no solo para volar, sino también para localizar al enemigo, para anticiparse al desarrollo del combate y para dominar la estrategia tridimensional del combate aéreo, una habilidad que desconcertaba a la mayoría. En diciembre de 1943,
acumulaba 24 victorias aéreas confirmadas con el Cuerpo de Marines. Sumando sus controvertidas participaciones en los Flying Tigers, se acercaba al récord de la leyenda del Cuerpo de Marines Joe Fass, quien contaba con 26 derribos confirmados y la medalla de honor. El récord estaba al alcance, y los objetivos estaban en Rabaul. A finales de diciembre de 1943, la estrategia aliada para Rabaul se había intensificado drásticamente. La campaña de neutralización estaba en pleno apogeo, con aviones estadounidenses y neozelandeses realizando incesantes misiones sobre el puerto y los aeródromos, intentando debilitar el poder aéreo japonés hasta convertir la base en una desventaja estratégica en lugar de una ventaja. Los japoneses, por su parte, estaban dedicando todos sus recursos a la defensa. Rotaban a pilotos frescos procedentes de Truk y otras bases. Maximizaban su cobertura antiaérea. Hacían que los estadounidenses pagaran por cada bomba lanzada y cada barco dañado. Boyington voló a este entorno repetidamente en diciembre y enero. El 17 de diciembre de 1943, su 26ª victoria igualó el récord. La historia de este logro y la atención pública que generó crearon una situación compleja. La prensa, el mando militar y el propio Boyington estaban al tanto. No era un hombre que rehuyera la atención. Comprendía, como ciertas personas carismáticas, que su historia personal, la del héroe que resurgió, el comandante de los inadaptados, el hombre a que la opinión pública había dado por muerto y que ahora estaba reescribiendo los libros de récords, era una historia que el público necesitaba durante una guerra larga, agotadora y costosa en vidas. Pero el récord era solo un número. Lo que lo impulsaba más allá del récord era algo más difícil de definir. Era el peso acumulado de años de escuchar que no era el adecuado, que no encajaba del todo, que no era lo que la institución necesitaba. Cada muerte era un argumento. Cada misión era la conclusión de un caso que había estado construyendo durante toda su vida. El 3 de enero de 1944, Boyington lideró una misión de ataque contra Rabaul. La mañana del 3 de enero amaneció en el Pacífico con esa claridad tan particular que a veces ofrecen las mañanas tropicales. Un cielo despejado por la lluvia de la noche anterior, una visibilidad que apenas alcanzaba el límite de lo que el ojo humano puede percibir, y los picos volcánicos de Nueva Bretaña que se alzaban nítidamente contra el horizonte azul. Era, en el terrible lenguaje de los aviadores, un tiempo ideal para volar. La misión consistía en un barrido aéreo sobre Rabaul, diseñado para atacar y destruir la oposición de cazas japoneses, despejando el camino para los bombarderos y permitiendo que las fuerzas aliadas continuaran reduciendo la capacidad operativa de la base. Boyington lideró una formación de Corsairs desde Torokina, en la isla de Bougainville, el aeródromo aliado más cercano a Rabaul, aún a más de 320 kilómetros del objetivo, lo que lo situaba en el límite absoluto de su radio de combate. Esta era la geografía de la Guerra del Pacífico. Todo estaba demasiado lejos. Cada misión era un cálculo de combustible. Cada decisión sobre el tiempo de combate debía tener en cuenta los kilómetros de océano abierto que separaban el frente de la base. Cruzaron el canal de San Jorge y la costa de Nueva Bretaña apareció ante ellos. El puerto de Simpson se abría ante ellos. Ese magnífico y maldito puerto, con sus aguas tranquilas, sus colinas circundantes y el humo de incursiones anteriores aún flotando en el aire matutino. Y, como era de esperar, como siempre, aparecieron los japoneses para recibirlos. Lo que siguió fue una auténtica batalla aérea a corta distancia, término que usan los pilotos para describir un combate aéreo donde múltiples aeronaves de ambos bandos giran, ascienden y descienden en un espacio relativamente reducido de cielo, donde la precisión geométrica del combate a gran altitud se disuelve en algo más parecido a un caos controlado. Boyington estaba en el centro de la acción, justo donde quería estar, manejando su avión con la economía de movimientos que distingue al piloto verdaderamente excepcional del simplemente competente. Él estaba disparando. Los aviones caían. El fuego antiaéreo del puerto ascendía a través de la formación en ráfagas negras que dejaban estelas de metralla en el aire mucho después del momento de la detonación. La radio era un caos de voces, advertencias, confirmaciones, avisos de posiciones enemigas. Y entonces algo impactó contra el avión de Boyington. Los relatos de lo que ocurrió exactamente en esos momentos difieren en los detalles. El caos de combate siempre dificulta la reconstrucción exacta, y el propio Boyington recordaría más tarde la secuencia con la imprecisión propia de un hombre cuyos siguientes minutos fueron una serie de decisiones violentas y desesperadas tomadas al límite de la supervivencia física. Lo que está claro es que su Corsair fue alcanzado, posiblemente por fuego antiaéreo,
posiblemente por proyectiles de cañones de cazas japoneses, posiblemente por ambos. El avión sufrió daños que dificultaron cada vez más el vuelo controlado. Humo en la cabina. Controles que respondían mal o que no respondían en absoluto. La cabina de un Corsair en esas condiciones no era un entorno seguro para permanecer. Entró al agua. Según los relatos, fue ametrallado en el agua tras caer al agua. Los pilotos de cazas japoneses, siguiendo un patrón documentado en múltiples ocasiones durante la Guerra del Pacífico, atacaban a los pilotos aliados derribados en el agua, una práctica que, si bien no era generalizada, era lo suficientemente común como para resultar aterradora. Si Boyington resultó herido en el agua, cuán gravemente, cómo logró mantenerse consciente y orientado en medio del caos. Estos detalles permanecen en el terreno incierto entre sus recuerdos posteriores y los testimonios fragmentarios de los testigos. Lo que sucedió a continuación tuvo lugar bajo la superficie. El submarino japonés I-181 operaba en la zona de Rabaul. Las fuerzas navales japonesas sabían que los pilotos aliados que sobrevivieran en el agua tras las misiones sobre Rabaul podrían ser valiosos para la inteligencia. El submarino emergió. Gregory Boyington, sangrando, aturdido y lejos de cualquier lugar donde pudiera salvarse, fue rescatado del agua del canal de San Jorge por marineros japoneses. Estaba vivo. Nadie del lado aliado lo sabía. De vuelta en Toroquina, de vuelta en el escuadrón, de vuelta a través de la cadena de mando que se extendía desde Bougainville hasta Pearl Harbor y Washington, la noticia llegó como siempre llegaba la noticia de un piloto derribado. Otros aviones regresaron. Comenzó el interrogatorio. Los pilotos hablaron de lo que habían visto y lo que habían perdido. La información se fue acumulando poco a poco hasta formar una imagen con un terrible vacío en el centro. El comandante Gregory Boyington S. Estrello, sobre Rabaul. No se confirmó el uso de paracaídas. No se estableció contacto por radio. No se detectó ninguna señal de rescate. Desaparecido en combate. En las matemáticas de combate en el Pacífico, la desaparición en combate sobre Rabaul tenía una sombría connotación empírica. Los pilotos que caían sobre Rabaul y no eran rescatados de inmediato generalmente no sobrevivían. Los japoneses no se caracterizaban por el trato humano a los prisioneros aliados, y el entorno específico de Rabaul, rodeada de territorio controlado por los japoneses, en pleno perímetro defensivo, hacía que la probabilidad de supervivencia y rescate fuera prácticamente nula. El cuerpo de marines procesó la información. Su escuadrón estaba conmocionado. Los Black Sheep, que habían seguido a este hombre hasta el cielo sobre Rabaul porque creían en él, porque les había hecho creer en sí mismos, ahora se encontraban sumidos en el silencio particular que se instala cuando se pierde aquel a quien se creía demasiado terco para morir. La documentación se tramitó correctamente. Se recogieron y evaluaron las declaraciones de los testigos sobre sus victorias aéreas del 3 de enero. Se completó el recuento final de sus victorias aéreas. Y la recomendación que ya venía gestándose, el caso para la medalla de honor que su desempeño durante los meses anteriores había estado fortaleciendo, se finalizó y se presentó. El 6 de marzo de 1944, el Cuerpo de Marines anunció que el mayor Gregory Boyington había recibido póstumamente la medalla de honor, la máxima condecoración militar del país, por su extraordinario heroísmo más allá del cumplimiento del deber. El presidente Franklin D. Roosevelt firmó la mención. En ella se describían su excepcional valentía, su brillante liderazgo y sus 28 victorias aéreas. El lenguaje propio de este tipo de documentos, formal, elevado, diseñado para condensar algo inmenso y humano en un párrafo que quepa en el papel, era el que requería un reconocimiento. Su madre recibió la medalla. La ceremonia fue solemne, como correspondía. Los periódicos la cubrieron. La historia del comandante de los Black Sheep, el rebelde bebedor, luchador incansable y que batió récords, que murió en la cima de su carrera, era justo el tipo de historia que una nación cansada de la guerra necesitaba para honrar a sus muertos. Excepto que no estaba muerto. Durante su cautiverio en Japón, Gregory Boyington descubrió algo sobre la capacidad humana de resistencia que tal vez hubiera preferido aprender de otra manera. Primero lo llevaron a Rabaul, donde lo interrogaron. El aparato de inteligencia japonés era exhaustivo y, en el entorno específico de Rabaul, operaba con la franqueza propia de las operaciones de inteligencia en tiempos de guerra. Boyington recordó posteriormente haber sido golpeado durante el interrogatorio. Recordó que los interrogadores estaban muy interesados en las capacidades del F-4 Corsair, en las tácticas aliadas y en la estructura de las unidades de aviación del Cuerpo de Marines. Les dio lo que exigía el código de conducta, nombre,
rango, número de serie y nada más, y pagó por ello con las consecuencias físicas que solía acarrear el cumplimiento del código. Fue trasladado a través del sistema japonés de prisioneros de guerra, primero a Ofuna, una instalación de inteligencia naval cerca de Yokohama que, técnicamente, no era un campo de prisioneros de guerra en el sentido oficial, lo que significaba que no estaba sujeta a las ya de por sí escasas protecciones de la Convención de Ginebra. En Ofuna, los prisioneros recibían raciones insuficientes para subsistir. Los guardias ejercían la disciplina con una inmediatez y una violencia que no requerían justificación alguna, y el ambiente psicológico estaba diseñado para doblegar a los hombres. Allí se encontraban no solo militares aliados, sino también civiles internados, objetivos de inteligencia y cualquier persona que el aparato de inteligencia naval japonés considerara potencialmente valiosa. Desde Ofuna, Boyington fue trasladado finalmente a Omori, un campo de prisioneros de guerra común situado en una isla de la bahía de Tokio que albergaba oficiales de varias naciones aliadas. Las condiciones eran las que eran. Las raciones eran insuficientes. Los guardias variaban desde la indiferencia hasta la crueldad manifiesta. El invierno en Japón era gélido, de una forma para la que los hombres del Teatro de Operaciones del Pacífico surestadounidense no estaban preparados. El desafío psicológico de cautiverio, no saber cuándo ni si la guerra terminaría, no saber si tu banda estaba ganando, no saber si alguien sabía que seguías vivo, constituía una forma particular de desgaste constante. Boyington sobrevivió. Sobrevivió como sobreviven ciertos hombres, no con elegancia, no sin sacrificio, sino con una tenacidad que perduró más allá de la acumulación diaria de razones para dejar de luchar. Siempre había sido un hombre que se negaba a rendirse. Cada vez que las circunstancias lo habían derribado, la ruina financiera, el estancamiento profesional, los fracasos personales, se había levantado de nuevo, no necesariamente porque fuera optimista sobre el futuro, sino porque rendirse simplemente no encajaba en su naturaleza. Esa cualidad le servía ahora en el sentido más literal posible. Pesaba considerablemente menos que cuando entró en las aguas de Rabaul. La cifra exacta varía según la fuente, pero la imagen general coincidía con el efecto que el cautiverio en el sistema japonés tenía en los hombres, un deterioro físico que iba más allá de la simple pérdida de peso y se adentraba en el terreno del agotamiento fundamental. Desconocía que le habían otorgado la medalla de honor. Desconocía que su madre la había recibido en una ceremonia. Desconocía que, en Estados Unidos, su nombre figuraba en la lista de los caídos en combate. La guerra se prolongó durante 1944 y 1945. Finalmente, se optó por evitar Rabaul en lugar de invadirla. La estrategia aliada de salto de isla en isla determinó que era más eficiente aislar la base de suministros y refuerzos y dejar que se deteriorara, en lugar de pagar el precio catastrófico que habría supuesto un asalto directo. Al final de la guerra, más de 90,000 soldados japoneses quedaron atrapados en Nueva Bretaña y las islas circundantes, aislados e irrelevantes para un panorama estratégico que ya los había superado con creces. Las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki el 9 de agosto. El emperador Hirohito anunció la intención de Japón de rendirse el 15 de agosto. La rendición formal se firmó a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. La liberación de los prisioneros de guerra aliados de los campos de concentración de Japón y el Pacífico comenzó de inmediato. En Omori, en la bahía de Tokio, esa pequeña isla donde Gregory Boyington había pasado meses de su cautiverio, las fuerzas estadounidenses llegaron para liberar a los prisioneros incluso antes de que se firmara la rendición formal. El 29 de agosto de 1945, el teniente comandante Harold Stassen, un oficial naval que más tarde se haría famoso en la política estadounidense, encabezó una delegación del USS Missouri hacia Omori. Entre los hombres liberados ese día, demacrados y exhaustos, y cargando con el peso acumulado de 20 meses de cautiverio, se encontraba el mayor Gregory Boyington. Estaba vivo. El cuerpo de marines le había otorgado la medalla de honor. La medalla de honor había sido entregada a su madre. Y ahora allí estaba él, con vida, lo que creaba una situación para la que la burocracia militar, estrictamente hablando, no había tomado medidas. La ceremonia se repitió, esta vez de forma más solemne. En un contexto diferente, no el de la pérdida y el homenaje a los caídos, sino el de un extraordinario alivio y reencuentro. El almirante de flota Chester Nimitz le entregó a Boyington la medalla de honor en septiembre de 1945, en una ceremonia cargada de una emotividad que rara vez se logra en las ceremonias formales. Allí estaba el hombre al que habían dado por muerto,
declarado desaparecido, honrado como mártir de la Guerra del Pacífico, y allí estaba, de pie, con vida, recibiendo la medalla que se le había otorgado al darse por muerto. La mención honorífica de la Medalla de Honor, firmada por Roosevelt, quien falleció en abril de 1945 sin saber que Wellington había sobrevivido, le atribuía la destrucción de 28 aviones enemigos, su valiente liderazgo del Escuadrón Oveja Negra, su excelente pericia como piloto, y sus repetidos enfrentamientos con aviones enemigos en superioridad numérica, de los que salió victorioso. Era, en todos los sentidos, cierta. Para Gregory Wellington, los años posteriores a la guerra no fueron tan sencillos como una ceremonia de entrega de medallas y un final feliz. Nunca había sido un hombre que encontrara la paz fácilmente. Las cualidades que lo hicieron excepcional en combate, la intensidad, la negativa a aceptar límites, la disposición a operar fuera de los límites establecidos, no se adaptaron fácilmente a la vida civil. Luchó contra el alcoholismo durante años tras su regreso, una lucha de la que finalmente habló con una franqueza inusual para hombres de su generación y profesión. Sus memorias, Via Boa Black Sheep, publicadas en 1958, fueron un documento extraordinariamente sincero. No la narrativa heroica edulcorada que la posguerra solía producir sobre sus figuras militares, sino algo más crudo y honesto, lleno de las complejidades humanas que las biografías pulidas tienden a omitir. Las memorias sirvieron de base para la serie de televisión Via Boa Black Sheep, más tarde rebautizada como Black Sheep Squadron, que se emitió entre 1976 y 1978 y dio a conocer a Wellington a una nueva generación de estadounidenses que no habían vivido la guerra. Robert Conrad interpretó a Wellington con una arrogancia que capturaba algo de la esencia del original, aunque simplificaba las complejidades que hacían interesante al hombre real. Wellington finalmente dejó de beber. Dio conferencias. Se involucró con la comunidad de veteranos. Vivió con el conocimiento particular que se obtiene al haber sobrevivido a algo diseñado para matarlo, no una, sino repetidamente. Falleció el 11 de enero de 1988 en Fresno, California, a la edad de 75 años. Fue sepultado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, donde la nación da sepultura a aquellos a quienes ha decidido recordar. El legado de Gregory Pop Wellington se sitúa en la intersección de varias cosas que los estadounidenses siempre han considerado inspiradoras y complejas a la vez. No era el típico héroe. No se ajustaba a la imagen pulcra que prefieren los carteles de reclutamiento y las historias oficiales. El guerrero sencillo, valiente, disciplinado y moralmente íntegro. Era un hombre de talentos extraordinarios y fracasos igualmente extraordinarios, de una valentía que quedó plasmada en el humo sobre Rabaul y de una debilidad que se hizo patente en los años previos y posteriores a la guerra. Era el tipo de hombre que parece casi imposible, tanto por sus logros como por sus contradicciones, y precisamente por eso su historia ha perdurado. El Escuadrón Oveja Negra dejó un legado que trascendió el simple número de derribos. La idea de que pilotos atípicos, pilotos de reemplazo, hombres que no encajaban en el molde establecido del escuadrón de élite, podían ser transformados por el líder adecuado en algo extraordinario, demostró ser perdurable. Influyó en la forma en que las generaciones posteriores de líderes militares concebían la selección de talentos, la cohesión de la unidad y la relación entre personalidades poco convencionales y resultados atípicos. Su total de victorias aéreas, 28 derribos confirmados, lo que lo convierte en el as del Cuerpo de Marines con mayor número de victorias en la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo un récord hasta el día de hoy. Ningún piloto de los Marines lo ha igualado en ningún conflicto posterior. Esta cifra figura en los libros de récords como ciertos récords deportivos, no solo como una estadística, sino como un símbolo de algo que parece pertenecer a un ser humano específico y a un momento histórico concreto. Pero quizás lo más perdurable de la historia de Wellington no sea el número, la medalla ni siquiera su improbable supervivencia. Es la imagen de esa medalla de honor preparándose mientras su destinatario aún vivía, entregada a una madre afligida mientras su hijo sufría raciones insuficientes en un campo de prisioneros japonés en una isla de la bahía de Tokio. Es la imagen de una burocracia tan segura de la muerte que tramitó el papeleo antes de que la vida se extinguiera. Y entonces el hombre se puso de pie. Lo había estado haciendo toda su vida. Cada vez que el mundo daba por hecho que estaba acabado, cada vez que la institución decidía que no era lo que se necesitaba, cada vez que las probabilidades de supervivencia indicaban que estaba en su contra, Gregory Wellington se ponía de pie. Volvía a subir, y seguía adelante. El submarino japonés que lo rescató del agua frente a Rabaul no le estaba haciendo ningún favor.
Lo estaba llevando a 20 meses de sufrimiento que habrían destrozado a la mayoría de los hombres. Y no lo destrozó. No del todo. No para siempre. No de la forma que importaba. Él regresó a casa. La medalla estaba esperando. A veces, el papeleo se adelanta al hombre, pero al final, el hombre llega a su destino. Si esta historia te conmovió, si la imagen de la medalla entregada a una madre afligida mientras su hijo aún respiraba al otro lado del mundo te impactó tanto como a mí cada vez la recuerdo, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video. Parece sencillo, pero realmente marca la diferencia en cómo esta historia llega a quienes necesitan escucharla. El algoritmo tiene en cuenta ese gesto, y cada me gusta significa que otra persona descubre una historia que merece ser recordada. Si eres nuevo por aquí, este canal se llama Historia Verificada, y lo que hacemos aquí es precisamente eso, rescatar las historias perdidas, a los hombres y mujeres que la historia casi olvidó, los momentos donde la verdad es más extraña y poderosa que cualquier ficción. Si te interesa, suscríbete. Activa las notificaciones. Únete a la comunidad de personas que creen que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saber. ¿Qué creen que hizo que Boyington sobreviviera cuando tantos otros no lo lograron? ¿Fue su terquedad? ¿Fue algo que aprendió en la AVG? ¿O simplemente que algunas personas tienen una voluntad de vivir que funciona de manera diferente a la de los demás? Díganme qué piensan. Leo todos los comentarios y sus respuestas influyen en el futuro de este canal. La próxima vez les contaremos una historia que la mayoría desconoce. Un suceso en el Atlántico Norte donde el cocinero de un barco mercante hizo algo tan inverosímil que la Marina inicialmente se negó a creer el informe. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por notarse en estas historias. Gracias por formar parte de una comunidad que cree que quienes nos precedieron merecen algo mejor que ser olvidados. Se lo ganaron.